Supongo que también en este proceso de descubrir el talento objetivo de alguien, se emplean cada vez más y desde hace bastantes años esos test de personalidad, de capacidades y demás. Yo no sé si los utilizáis, en este caso en Istocel, o si los has utilizado alguna vez, pero sí que quería preguntarte un poco por qué opinión te merecen, ¿no? Si realmente son útiles y si son válidos para hacerse una composición de lugar de un candidato, ¿no? Bueno, yo te voy a responder, Oyer, desde el desconocimiento. En primer lugar, como yo soy jurista, desde el punto de vista de ontología profesional, yo no estoy capacitada para utilizar test de inteligencia o test de personalidad en el proceso de selección, ¿no? Porque eso sería más propio de un psicólogo que es capaz de interpretar los resultados de dichas pruebas. Lo que sí que os puedo comentar es que en ocasiones, sobre todo al comienzo de mi vida profesional, pues sí que he tenido conocimiento de que se utilizaban test de este tipo, test de personalidad en los procesos de selección, y algunos de estos test son test proyectivos, ¿no? Como el test de Rorschach, el de las manchas o el test del árbol, y por ese motivo, pues a mi modo de ver, constituyen una mala praxis, ¿no? Porque al final estas baterías de pruebas pues quizás indagan demasiado en los aspectos íntimos del candidato, y yo creo que es innecesario, ¿no? Sí que es verdad también que a veces las empresas pues tienen que enfrentarse a un proceso de selección masivo, tienen que cribar a muchísimos candidatos, y a veces este tipo de baterías de pruebas pues son una forma de separar el trigo de la paja, ¿no? O en grandes compañías donde hay que realizar un proceso de determinados ascensos profesionales o bueno, pues hay que pagar unos objetivos por desempeño, etcétera, pues estos instrumentos constituyen un elemento objetivo para pues, discriminar, ¿no? O para diferenciar. Yo la verdad es que soy poco partidaria de los test, si me permitís que lo diga. Como veis, yo soy una persona que se moja bastante, ¿no? Yo creo que para seleccionar a alguien o para un proceso de evaluación del mérito es perfectamente posible el instrumento de la conversación y de la entrevista, ¿no? Una entrevista de trabajo bien planteada, bien conducida, pues puede ser suficientemente indagatoria y reveladora sin necesidad de utilizar otro tipo de métodos o técnicas que a mi modo de ver pues quizás sean más invasivos de la privacidad de las personas, ¿no? Pero quizás, por supuesto, un psicólogo o una psicóloga pues tendrá una visión completamente, diametralmente opuesta a la mía y Ujú. confiará plenamente en ese tipo de instrumentos como elementos de la evaluación de las competencias de las personas, ¿no? Yo no estoy capacitada profesionalmente para utilizarlos y, por tanto, pues no los utilizo. Bueno, pues puede que sean complementarias, pero desde luego lo que está claro es que un test nunca te va a mostrar si una persona, como has dicho antes, te sonríe al entrar a la entrevista o te da los buenos días con educación o te pregunta qué tal y espera recibir la respuesta, no simplemente un qué tal genérico. Y supongo que hay componentes subjetivos que en todos estos test, pues por desgracia, pasan de largo, ¿no? Y luego supongo que también habrás oído y bueno, es algo que también está cada vez más en boca de todos, esos procesos también de selección en los que participan también pues, sistemas de inteligencia artificial, de cribado en las redes, pues no sé, en perfiles de LinkedIn, por ejemplo, lo que sea. Supongo que tendrás una opinión parecida en este sentido, pero bueno, no sé, te la quiero preguntar por si es coincidente o no. Pues mira, Oyer, me parece una pregunta interesantísima porque precisamente en este momento la Comisión Europea está preparando un reglamento sobre inteligencia artificial y la Unión Europea, que es pionera en todo, pues quiere crear un primer marco legal sobre el uso de los algoritmos por parte de las empresas y por parte de los gobiernos, ¿no? La inteligencia artificial pues probablemente va a ser una de las tecnologías más disruptivas y más transformadoras del mundo. Y yo estoy, más que preocupada, que lo estoy, pues estoy también un poco expectante por lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial en el campo que a mí me afecta, que es el de los recursos humanos, ¿no? Como todo en esta vida, y como juristas que somos tú y yo, pues las cosas no son buenas ni malas. Todo depende del uso que se haga de las mismas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se puede asociar con determinados riesgos y, a mi modo de ver, es necesaria la intervención de los poderes públicos porque estas herramientas pueden incurrir en la discriminación, en el tráfico de datos sensibles e incluso en la vulneración de derechos fundamentales. Os voy a poner algunos ejemplos. Veréis, a ver, por un lado sí que es cierto que elementos como el Big Data o el Small Data pues pueden ser necesarios para analizar grandes volúmenes de datos de grandes corporaciones
en lo relacionado con datos métricas de talento, people analytics y estas cuestiones, ¿no? Eso, por supuesto, no lo pongo en duda, ¿no? Pues igual una gran empresa que tiene a todos los trabajadores en teletrabajo, pues quiere analizar el nivel de absentismo, de productividad y cómo afecta el teletrabajo al bienestar emocional de sus trabajadores, y para eso las herramientas digitales pues son fundamentales, ¿no? Pero la inteligencia artificial ha irrumpido en el ámbito de los recursos humanos, por ejemplo, en cuestiones como la que mencionabas, que es el cribado automático o la discriminación de candidaturas a través de algoritmos, ¿no? Un ejemplo serían las Applicant Tracking System, las ATS. Los ATS son unos softwares que leen, escanean los currículums o las candidaturas de las personas y establecen pues qué perfil cumple y qué perfil no cumple, ¿no? De la misma manera hay otro instrumento que es el famoso, los chatbots, que son esas alocuciones telefónicas que a veces nos atienden, ¿no? En las llamadas de comerciales de nuestros productos y servicios, ¿no? Y que un chatbot, pues a través de determinadas preguntas, pues puede descartar a candidatos y hacer que candidatos pues pasen un primer filtro del proceso de selección y otros candidatos que no pasen ese primer filtro, ¿no? Entonces, estas herramientas hay que programarlas, hay que introducirles una serie de conceptos, ¿no? De discriminación. Uno, por ejemplo, puede ser el expediente académico y le dices a la máquina, pues las personas que tengan una determinada media pues pasan a la siguiente fase. Los candidatos que tengan un expediente académico más mediocre, pues se quedan en el ámbito de descartados, ¿no? O, por ejemplo, pues personas que tengan más o menos de 2 o 3 años de experiencia laboral. Entonces, claro, la máquina, el chatbot, el Applicant Tracking System, aplica una discriminación quirúrgica, ¿no? El que tenga menos de 2 años de experiencia, fuera. El que no haya sacado una media en ingeniería de notable, fuera. Y eso es desde mi punto de vista, una enorme deshumanización, una falta de empatía en el proceso de selección y una pérdida de talento, porque puede haber una persona que haya sacado unas notas más o menos mediocres en la carrera, pero luego sea muy válida. Hay gente que no tiene los 2 años de vida laboral en el currículum o en la vida laboral, pero ha conseguido prácticas, becas o proyectos de cooperación o de voluntariado que son valiosos desde el punto de vista de acreditar unas competencias. Entonces, bueno, pues, y desde luego a mí me parece que como primer contacto con una empresa que te atienda un chatbot, pues me parece algo, pues eso, deshumanizado, impersonal y sumamente pues, carente de empatía, ¿no? Veréis, como os decía al principio, a mí me gustan mucho las charlas de divulgación científica, ¿no? Y entonces, en una charla de divulgación científica, no sé si fue en Naucas o en el Maker Faire de Bilbao, se hablaba de que el machine learning, el aprendizaje automatizado, ¿no? Esto de que las máquinas son capaces de aprender de sí mismas, pues también está sometido a sesgos cognitivos. Es decir, a veces podemos pensar que una máquina pues es imparcial, es objetiva, ¿no? Yo como ser humano me voy a equivocar, me voy a decantar por un candidato porque me toca la fibra sensible y no voy a ser absolutamente imparcial, pero es que las máquinas también son imparciales porque, por ejemplo, aprenden a través de las imágenes que recopilan en Google. Entonces, si una máquina de estas, yo las llamo máquinas porque no sé cómo llamarlas, ¿no? El pobre Gaisca se estará mesando los cabellos. Mira, que esta mujer, qué poco vocabulario tecnológico tiene, ¿no? Me está recordando, ahora que comentas, sí, creo que era de Microsoft, sacó sí, una inteligencia artificial y tardó 24 horas en ser racista. Sí, o sea, sí. que eso yo creo que nos muestra el nivel de... Porque creemos que los datos son algo objetivo, neutro, pero no, siempre hay y un... no es así. Los datos no son neutros, eso... Pues oye, igual nos referimos al mismo estudio, porque el estudio que yo escuché era efectivamente, pues eso, Google empezaba a comparar imágenes y veía que todos los programadores y todos los informáticos eran hombres. Y entonces al final tenía un sesgo cognitivo y decía, las mujeres no valen para programar, porque no encuentro apenas imágenes de programadoras en Internet, ¿no? O efectivamente, pues al final acabas asociando una determinada característica racial con comportamientos delictivos, por poner un ejemplo, por supuesto, Sí, sí. Pues podéis imaginar que estoy en contra de lo que acabo de decir, y al final el algoritmo pues tiene un sesgo racista, ¿no? Y es algo terrible, Es un gran problema en banca, por ejemplo, ¿no? En la concesión de créditos, que es algo que se quiere automatizar también, el cómo, claro, se aprenden a través de Instagram y por lo tanto las mujeres llevan bikini y los hombres traje, ¿no? Es un tema interesantísimo por dónde está la muestra
y digamos cómo de representativa es esa muestra respecto del total de la sociedad. Por no hablar del hecho de que cada individuo es un mundo totalmente diferente, ¿no? Por lo tanto, digamos que etiquetar a las personas en base a, incluso en base a sus actividades públicas, no tiene por qué ajustarse a la realidad, ¿no? Es un debate muy interesante. Sí, desde luego que sí. Si Y por hay ejemplo, que... perdona, Paula. Yo como jurista pues creo que hay que meterle mano a esto, porque si no las máquinas van a acabar tomando las decisiones por nosotros. Y bueno, yo que he leído, pues eso, Yo Robot de Isaac Asimov o la película esta Minority Report, en la que ya sabéis que, bueno, eso también es algo que se pretende hacer hoy en día, ¿no? Que a través de los algoritmos se pueda predecir el comportamiento futuro de los candidatos en función de sus éxitos o sus fracasos en sus experiencias laborales anteriores, ¿no? Y es que el destino de las personas no está escrito, ¿no? Es algo que está sometido a la espontaneidad. Entonces, reglarlo absolutamente todo a la matemática y al algoritmo, perdiendo la parte humana o la parte empática, pues me parece muy peligroso, con independencia de que los procesos de selección pues deben ser lo más objetivos posibles, lo más transparentes y lo más abiertos, ¿no? En fin. Digamos, que no se puede deshumanizar un proceso que es eminentemente humano. Efectivamente, Oyer, ahí las has dado. Eso es.